Ay, es que mi novio es tan romántico. De ley, has utilizado esa expresión y podrías pensar que el ser romántico es aquel cursi y galanteador que regala flores y chocolates. Aunque ser romántico sí es expresar sentimientos, no es una definición completa. Más bien, lo romántico tiene que ver con la idealización, el amor ideal, el terruño ideal, la batalla ganada. Un romántico lucha por concretizar esa idealización. Orígenes del romanticismo. El romanticismo es antónimo de barroco. Inició en Alemania e Inglaterra en el siglo XVIII y se extendió por el mundo hasta la primera mitad del siglo XIX. Sus autores rompieron lazos con la Ilustración, pues creían que la razón no era suficiente para explicar la realidad. Por lo tanto, el romántico exaltaba sus ideales, amor y libertad. Entonces la expresión amorosa es solo una parte del romanticismo. El romántico tiene un espíritu rebelde y lucha por lo que quiere. Características del movimiento: la subjetividad, el miedo, la pasión, la locura, la soledad, el amor y el desamor fueron los sentimientos que destacaron. El escenario es la naturaleza. La nostalgia por el pasado. La revolución industrial amenazaba con romper al hombre y el equilibrio con la naturaleza. Para recuperar eso, se evoca el pasado. El nacionalismo, la búsqueda de la identidad grupal e individual y la lucha de justicia y libertad por lo suyo. La individualidad, la expresión de pasiones es un autorreconocimiento. Genio incomprendido, el autor romántico es un ser creativo, un artista que se desata por la desazón de la existencia. Mira este cuadro, estos son algunos de los escritores románticos. Ahora estudiaremos el romanticismo en Ecuador. Primero, cacha un poco de historia. El romanticismo llegó al Ecuador, Real Audiencia de Quito, en el siglo XVIII, cuando aún estaba a órdenes de la corona española. Con la muerte de Carlos II, subieron los impuestos y el control de la iglesia aumentó. Además, se reforzó el trabajo agrícola, que sirvió para sostener la crisis de metales en Perú y la crisis textilera de Quito. En este escenario, al mismo tiempo, llegaban libros con ideas de libertad y de humanismo, pues en el mundo ya habían grandes acontecimientos políticos que se habían cristalizado, como la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón. Entonces, el movimiento romántico llega para evocar ideas de nacionalismo, de emancipación, de pasión y, lógicamente, también de amor. Se pueden reconocer 3 periodos para el romanticismo ecuatoriano. Primer periodo, el prerromanticismo. Momento prerrepublicano. Se delimita aproximadamente entre las gestas de independencia de 1822 y la consolidación de la República 1830. Su genuino representante es el criollo José Joaquín de Olmedo, quien en el contexto expuesto participó arduamente en la vida pública. A él le debemos un peregrinaje en la edad independentista, la integración bolivariana y los inicios republicanos de Ecuador. Sus cartas, discursos y poemas acompañaron estos momentos. Es reconocido por ser un hombre culto que luchó por sus ideales, pues denunció los abusos contra los indígenas en la corte de Cádiz, por lo que el pueblo le quería mucho. En cuanto a su escritura, guarda relación con la tradición neoclásica, pero sus temas son románticos por excelencia, pues abordan la libertad, la construcción de identidad y sus escritos documentan nuestros territorios. Este autor tiene varias obras, debes reconocer las principales. Victoria de Junín es un canto a Bolívar, en las victorias de Ayacucho y Junín. Expone los intereses de los criollos americanos en la independencia y festeja el quebrantamiento de la colonia. También tiene otros poemas, como Al General Flores, Vencedor de Viñarica, Décimas, Alfabeto para un niño, entre otros. Segundo periodo, el romanticismo puro, momento republicano, que va desde inicios de la República hasta la Revolución Marxista de 1845.
Dentro de este periodo existen varios aportes. Conoceremos brevemente a sus autores. Empezaremos por Ventimiglia de Galindo, que se le reconoce como la máxima exponente del romanticismo, y los siguientes los he ordenado cronológicamente de acuerdo a su nacimiento. Dolores Ventimiglia de Galindo pertenecía a una familia acomodada de Quito y se casó con un joven médico que la llevó a residir en Cuenca para concretar sus estudios, pero a lo poco tiempo la dejó sola para viajar a Centroamérica. Ella, apasionada por la literatura, fue aceptada en la Sociedad de Aprendizaje Literario en Cuenca. Varios encuentros los realizaron en su casa junto a Tomás Rendón, Luis Cordero, Miguel Ángel Corral, Antonio Merchán García, Joaquín Fernández de Córdoba, entre otros. Pero claro, la sociedad cuencana, curuchupa por excelencia, la criticó por estar sola y recibir intelectuales en el seno de su hogar. Sin embargo, ella continuó con las reuniones. Poco tiempo después, el espíritu rebelde de los románticos se manifestó en Dolores y publicó Necrología, que es una protesta a la pena de muerte de la época, particularmente refiriéndose al caso del indígena Tiburcio Lucero, acusado de parricidio. Después de este evento, pronto circuló entre la ciudad un anónimo con el título Unos colegiales, en donde arremeten contra Dolores y asocian a la ignorancia con la feminidad. Además, critican y ridiculizan su estilo de escritura. Poco tiempo después, Dolores responde con otro escrito llamado Gracioso Campanillazo, en donde identifica al autor del anónimo como Ignacio Merchán, miembro de la Iglesia. Aquí ridiculiza los argumentos del anónimo y los denomina susceptibilidad cristiana. Los colegiales responden con la defensa de Madama Zoila, donde justifican el maltrato de su marido y la sentencian como pecadora pública. Se suma además la publicación de Un curioso ratoncillo, cuyo autor se presume sería Fray Vicente Solano, donde se la tilda metafóricamente de orgullosa y se ridiculiza sus textos. Estas tres publicaciones en su contra buscan desacreditarla como persona y como poeta. Notablemente es un séquito de hombres persiguiendo a una mujer que no encasillaba en los estereotipos de la época. Una acción irreverente contra este dominio patriarcal fue el suicidio. A los 28 años tomó cianuro. Su espíritu rebelde marca el movimiento romántico puro, dejando un niño huérfano y además notables escritos que marcarían la época. En ella debes reconocer su biografía. El poema Quejas deja ver los sentimientos que le dejó su marido y el anuncio del suicidio. Tiene más poemas, pero este es el que destaca por su composición y por la relación con su historia. Miguel Riofrío. Su familia era de clase media alta. Se recibió de abogado en Quito, donde fue compañero de García Moreno. Riofrío fue defensor de Simón Bolívar, lo que le significó la enemistad con el presidente Manuel Ascasubi. La Emancipada, primera novela ecuatoriana, es una crítica al sometimiento de la mujer en la República naciente que se apoyaba en la Iglesia. Rosaura, la protagonista, debe actuar bajo los cánones que la Iglesia manda. El padre, don Anselmo, representa a la Iglesia y al Estado, y sobre él reposa la decisión de con quién casar a Rosaura. Ella está enamorada de Eduardo, pero en el pacto patriarcal el amor no cuenta. Ella se resiste, suplica al padre que no la obligue a casarse, pero el padre, dueño del poder que Iglesia y Estado le concedieron, la maltrata verbal y físicamente. El matrimonio con don Anselmo se ejecuta y luego de la bendición ella abandona el lugar. Su padre la increpa y ella responde: para sobrevivir lejos de casa debe convertirse en prostituta. El final, aunque a muchos les choque, también es una crítica a la época. Y este es el motivo del romanticismo. Riofrío, con influencias independentistas, denunció el maltrato y el abuso de la Iglesia, visibilizando varios antivalores de la sociedad. Juan Montalvo fue ensayista, novelista, periodista de pensamiento liberal anticlerical. Es conocido por su oposición al gobierno de Ignacio de Ventimiglia y García Moreno. Las Catilinarias fue una obra escrita contra Ventimiglia. El Cosmopolita fue una revista de recopilación de ensayos en contra de García Moreno.
De hecho, tras la muerte de este mandatario, pronunció la famosa frase «Mi pluma lo mató», en referencia a la influencia que ejerció en el pueblo a través de sus críticas escritas. Otras obras para conocer son Los 7 Tratados, las obras que se le olvidaron a Cervantes, Geometría Moral, entre otras. En la descripción te dejo un link en el que dedico un video entero a curiosidades sobre Juan Montalvo. Aprovecha, dale clic a la campanita y suscríbete. Numa Pompillo Llona perteneció a una familia acomodada. Empezó a escribir de adolescente y en 1842 viajó a Lima, donde se graduó de abogado y fue cónsul de este país. A su regreso a Guayaquil fue nombrado miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y desempeñó varios cargos públicos, actividades culturales y docentes. Su obra se relaciona con el romanticismo porque gran parte de su producción son himnos y cantos que animan al nacionalismo americano, peruano y ecuatoriano. En la descripción te adjuntamos su obra, Cantos Patrióticos y Religiosos. Uno de sus poemas más conocidos es A la Bandera, donde exalta el patriotismo ecuatoriano. ¿Y de dónde surgió la Academia Ecuatoriana de la Lengua? Pues fue Juan León Mera. Juan León Mera fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua y fue miembro de la Real Academia Española. En sus obras defiende la igualdad y la justicia, pero bajo el catolicismo o la tradición cristiana. El amor, su temática más fuerte, también se concibe de esta manera. Representa al Ecuador como paisaje idílico en sus descripciones topográficas. Hizo el primer estudio historiográfico del Ecuador, ojeada histórico-crítica sobre la poesía ecuatoriana. Escribió la letra del himno nacional ecuatoriano, los versos de melodías indígenas y su obra más popular es Cumandá, o un drama entre salvajes. Obra indianista de idealización o romantización del indio, que tiene la intención de retratar el paisaje indiano con el trasfondo de una historia de amor. Carlos y Comondá, con un fin trágico, la muerte de la protagonista. El elemento narrativo más significativo es el desenlace con anagnórisis, reconocimiento de la identidad. Resulta que Comondá y Carlos tienen un parentesco sanguíneo. Pero no te hago spoiler, si te gustó la trama, te animo a leerla. Comondá es una de las obras más emblemáticas del romanticismo ecuatoriano. Julio Saldumbide, hijo de un aristócrata y un militar. Su padre murió cuando era infante, sin embargo creció en el seno de una familia acomodada. Su obra tiene 2 etapas. La primera pertenece al neoclasicismo y la segunda al romanticismo. Fue conocido como el poeta filósofo, pues sus poemas reflexionan sobre la vida, el destino del hombre, la vida y la muerte. Deja entrever las características del romanticismo cuando los sentimientos son los que convocan su existencia. Uno de sus poemas más conocidos es La Noche, donde deja ver la miseria del mundo humano y crea un lugar utópico en el cielo, dejándose ver la crítica del espíritu rebelde romántico. Además, a través de su poesía se conoció el paisaje de la serranía. Cacha este poema. Entonces reconoce en él su temática y sus escenarios románticos. El tercer periodo, postromanticismo, es el momento de la consolidación de la República hasta fines del siglo XIX. Aquí tenemos autores como Remigio Toral, Marieta de Ventimilla, entre otros. No te olvides de suscribirte a Literatura en Minutos, que pronto haremos un video sobre este tercer periodo. ¡Qué chévere que es el romanticismo! A pesar que surgió, obviamente, con personas de la élite, y así fueron sus autores de clase media y de clase media alta, siempre estuvieron denunciando las injusticias de la época. Eso es propio de sus características, su espíritu rebelde. Entonces,